Gálatas capítulo 2. Quiero comenzar a leer en el versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios se había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Quise terminar esta conferencia al asegurarme de que entendiéramos con claridad completa que el Evangelio que ahora vamos a predicar, esa es la razón por la que leí esa sección de Gálatas, para preparar, para colocar en su mente que la salvación es por fe únicamente, por gracia únicamente, por Cristo únicamente, independiente de las obras. El año pasado fue el 5º centenario de la Reforma y algunas personas se les preguntó, y algunas personas dijeron, entre protestantes, que la salvación, igual que los católicos, decían que la salvación es por fe más obras. Ya no están protestando esos protestantes que creen lo que los reformadores protestaron, en contra de lo que protestaron los reformadores. Hay mucha confusión que está sobre la cabeza de los protestantes, inclusive los evangélicos, acerca del Evangelio. Parte del problema es que no hay valentía. No hay valentía, no hay denuedo, no hay convicción para ser fieles al Evangelio verdadero en contra
de la infiltración de sus sistemas que demandan obras como parte de la salvación. Tenemos la responsabilidad que han oído varias veces, inclusive en la actualidad, no solo de predicar el Evangelio, sino de proteger el Evangelio. Se hizo referencia al capítulo 28 de Hechos, más bien al capítulo 20, en donde Pablo declaró que había advertido por 3 años a la iglesia en Éfeso, con lágrimas, acerca de lo que va a suceder cuando hombres perversos entre ellos se levanten para torcer, y esos lobos que vendrán de afuera para destrozar al rebaño. Realmente solo hay 2 religiones en el mundo, y son simplemente definidas como, por un lado, la religión verdadera, la cual es salvación por la gracia únicamente, por gracia únicamente, por Cristo únicamente, y después está cualquier otra religión que presenta algún tipo de obras religiosas, obras morales, obras ceremoniales, obras éticas. La lectura de Gálatas debe presentar en tu mente la certeza absoluta de que las obras no tienen lugar alguno en la salvación, y eso se ve en Romanos 3, Efesios 2, dicen lo mismo. Abran su Biblia al capítulo 15 de Hechos. Steve estaba tocando todo capítulo y esperaba que no tocara este. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta fue una manera de decir que no vas del paganismo al cristianismo, vas del judaísmo al cristianismo. El judaísmo es el vestíbulo, el judaísmo es la entrada. No, nada más puedes ir de el paganismo al reino de Dios. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, y obviamente ellos habían estado predicando el Evangelio a los gentiles, y como en el caso de los Gálatas, ellos estaban creyendo y siendo salvos y capacitados por el Espíritu. Y entonces Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían ¿creído qué? Bueno, ciertamente creyeron en Jesús como Mesías, debieron haber creído en su muerte, debieron haber creído en su resurrección, debieron haber creído que tenían que creer en Él, pero no se habían sacudido su legalismo farisaico. Entonces se levantaron diciendo, inclusive después de todo este reporte de que los gentiles habían sido salvos de manera independiente de la ley, y se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Lo que quisieron decir con eso es la ley externa de Moisés. Esos aspectos externos en particular, que fueron diseñados para Israel solo durante ese tiempo en la historia, para mantenerlos apartados del paganismo y las naciones que los rodeaban. Ellos querían imponer esos mismos aspectos externos sobre los gentiles, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Eso te lleva de regreso a Cornelio, ¿no es cierto? Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Hechos 10, sin ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios?
poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Solo hay un concilio de la Iglesia registrado en Hechos, y fue para decidir si la salvación era por la fe y gracia únicamente o por la fe más obras. La conclusión de los apóstoles fue que fue por gracia y fe únicamente. No fue mucho tiempo después del Concilio de Jerusalén que Pablo escribió Gálatas, y él escribió a las iglesias que habían sido plantadas ahí, por lo menos en 4 diferentes ciudades, porque algunas de estos mismos aspectos farisaicos judaizantes habían seguido, estas personas habían seguido sus pasos a lo largo de su ministerio apostólico al predicar el evangelio a los gentiles, y estaban entrando a las mismas iglesias donde él había establecido la verdad, y le habían dicho a la gente que solo pensaban que eran salvos, no eran salvos, porque tenían que, y presentaron la misma afirmación del versículo 1, a menos de que se circunciden y sigan las otras costumbres de Moisés, no pueden ser salvos. Y como leímos en el capítulo 3 de Gálatas hace un momento, los Gálatas insensatos fueron encantados, fascinados, fueron encantados por esto. Pablo escribió Gálatas, y de nuevo, persiguiendo la aplicación de que el Concilio de Jerusalén había decidido. Ahora, con eso en nuestras mentes, regresemos al libro de Gálatas de nuevo. Estos son creyentes. A lo largo del libro de Gálatas, vemos como lo vimos el miércoles, son identificados como creyentes. Pero estos son creyentes que han sido fascinados o engañados. Y parte del engaño es que ellos habían sido engañados acerca del Evangelio. Y ellos habían sido engañados acerca de la función que tienen las obras en el Evangelio. Ahora, estos son creyentes de nuevo. Según el capítulo 3, versículo 3, habían comenzado por el Espíritu. En versículo 5, se les había provisto el Espíritu. Verdaderamente habían sido convertidos, pero han sido engañados acerca de la función que las obras tienen, si es que la tiene en el Evangelio. No quiero hablar de la circuncisión, es obvio para todos ustedes, todas las leyes externas del judaísmo antiguo, pero habían sido absorbidos por esto. No dice nada acerca de ser circuncidados. Ese es un compromiso un poco mayor, más serio, pero dice en el capítulo 4, versículo 10, guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Habían inyectado en ese ambiente gentil algunos festivales antiguos totalmente desconocidos por ellos. Y Pablo dice, miren, en el capítulo 4 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En vano, para nada. Y después dice en el versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. En cuanto a las ordenanzas mosaicas, tenían que ver, yo no les presto atención, yo soy como un gentil. Háganse como yo he abandonado todo eso. Eso no tiene ninguna función en la salvación. Ahora, toda esta carta es realmente una expresión de indignación justa. Si regresas al capítulo 1 por un momento y al versículo 6, simplemente recordándoles, Pablo indica
que estas personas que son creyentes están desertando a Dios y la gracia de Dios y a Cristo al aceptar un evangelio diferente. No que hay otro, dice en el versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice esto: mas aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Oíste eso? Archive eso, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Lo había dicho muchas otras veces. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Condenado, maldito, consignado a la condenación eterna en el infierno. Los judíos habían estado diciendo a los gentiles, bueno, Pablo no quiso imponerles eso porque él quiere ser popular, porque es un hombre que quiere agradar a los hombres. Versículo 10, Pablo responde a eso diciendo: debido a que acabo de pronunciar condenación en esas personas, pues eso se oye como que quiero agradar a los hombres. Caballeros, tienen que entender el evangelio correctamente, tienen que entender el evangelio correcto, tienen que dirigirse a esas personas que lo tienen mal, tienen que ser exhibidos. Tienes que enfrentar eso, no pueden salirse con la suya, no se van a salir con la suya. En el quinto centenario de la Reforma, tuvimos muchas celebraciones, y en la mayoría que tuvieron celebraciones, estas personas protestantes a las que se les hizo la pregunta que era cómo se salvaban, decían que era por fe, más obras. Ese es un error serio, no uno pequeño. De hecho, para esas personas que están confiando en cualquiera de sus obras, de cualquier tipo, ritual o moral o ética, solo hay condenación. Y para alguien que predique eso, hay una condenación, una maldición que ha sido pronunciada. No oyes a muchos predicadores que en la actualidad maldicen a personas que predican obras. ¿Cuándo fue la última vez que oíste a alguien que te pronunció una maldición en contra del Papa o del sistema católico romano? O cualquier otro sistema por obras. ¿Dónde está la valentía de nuestras convicciones? En esta época que demanda aceptación y tolerancia, hemos perdido nuestra valentía. Entonces, Pablo quiere ayudarnos a entender cuán urgente es esto. Ahora, para eso, vayamos al capítulo 5. Y habiendo presentado sus argumentos para la importancia de este asunto ahí en el capítulo 1, y habiendo dado sus argumentos para apoyar la justificación por la fe únicamente, en el primer y segundo capítulo, él presenta argumentos básicamente de su propia experiencia con el Señor, la cual fue de revelación. Y en los capítulos 3 y 4, él defiende la justificación por la fe únicamente a partir de las Escrituras del Antiguo Testamento, primero a partir de su propia vida, después de su propio encuentro con Cristo, incluyendo una confrontación con Pedro por el asunto. Ahí en el 3 y 4, él se concentra en el Antiguo Testamento a manera de afirmación y a manera de ilustración. Ahora, él va a venir más adelante en el capítulo 5, él va a llegar a su defensa final de la justificación por la fe, la cual es experimental o práctica. ¿Por qué? Debido al poder del Espíritu en un creyente verdaderamente regenerado. Si estás en Cristo, vas a ser guiado por el Espíritu, vas a ver el fruto del Espíritu, pero antes de que llegue ahí, tiene esta sección muy severa en el capítulo 5, versículos 1 al 12. Podrás pensar, alguien podrá pensar, este es algo no tan serio, esta tarea,
¿Por qué hacer tanto problema esto? Algunas personas piensan que quizás en tiempos antiguos ese era parte del propósito, que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento no tuviera ninguna de estas enfermedades. ¿Por qué Pablo hace tanto problema por los falsos maestros que están imponiendo la circuncisión como un ritual ceremonial? ¿Acaso no tiene algún significado ritual? Sí lo tiene. ¿Simbólico? Sí, bueno, ¿cuál era el significado simbólico de la circuncisión? Porque eso fue una señal del pueblo básicamente devoto a Dios, apartado para Dios. Les voy a decir por qué. Porque nunca la depravación humana es más evidente que en la procreación. Tú nunca entenderás, nunca de manera completa, cuán profundamente pecaminosos somos hasta que aprendes, hasta que entiendes que únicamente producimos pecadores. Únicamente producimos pecadores, pecadores y pecadores. Somos tan corruptos internamente. Y entonces, ese rito simple, en esa parte del cuerpo humano, en donde los pecadores básicamente son concebidos, era una declaración por parte de Dios de que tienes un problema de pecado que es tan profundo, que es la esencia de naturaleza misma de tu naturaleza, y por eso necesitas una limpieza profunda. Fue un símbolo de eso, de ese estado miserable, escogido a partir de la reproducción. Pero fue únicamente un símbolo externo. Nunca trajo salvación a nadie, ni tampoco ningún otro ritual. Nadie fue salvo por la sangre de machos cabríos y cabras. El ritual mosaico, la circuncisión, no tuvo algún mérito salvífico, no tuvo un valor salvador. La circuncisión fue únicamente este reconocimiento doloroso de que tú necesitabas limpieza a un nivel profundo. Pero solo un símbolo. Entonces Pablo va a ayudarnos a entender que no puedes ir más allá de eso y no puedes imponer eso y hacerlo como algo necesario para la salvación, así como no puedes hacer que el bautismo sea algo necesario para la salvación, o cualquier otro rito, o cualquier otra ceremonia. Y escucha cómo es que él presenta esto. Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Libertad de todas esas leyes externas. Sí, libertad de la ley en el sentido de su esclavitud. Sí, libertad de la ley en el sentido de su paga. Pero él en particular está hablando de libertad de los aspectos externos de la ley que estaban buscando ser impuestos de regreso en contra de los Gálatas y lo estaban creyendo. Entonces él les dice, entonces él dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, no regresen. Han sido liberados de esos aspectos externos. Esas fueron las sombras. Cristo es la sustancia, ¿verdad? No se sujeten. No tomen ese yugo. El asunto mismo que leí en el capítulo 15 de Hechos. Él comienza a dar razones que son francamente sorprendentes. Razón número 1. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará. ¿Qué afirmación? Tú simplemente cancelas a Cristo. Si tú crees que hay algún mérito en la circuncisión, tú acabas de hacer de Cristo inútil. Este no es un asunto pequeño.
yo, Pablo, he aquí. Esto es algo bastante sorprendente. Yo, Pablo, les estoy diciendo que si piensan que la circuncisión tiene alguna función en la salvación, acaban de hacer de Cristo inútil. ¿Por qué dice yo, Pablo? Porque él fue circuncidado el 8º día. Regresan a Filipenses 3. Ustedes saben lo que dice ahí. Hebreo de hebreos. Externamente irreprensible en cuanto a la ley. Celoso de las tradiciones. Pero les digo, yo, Pablo digo que si os circuncidáis como obra, como requisito de la salvación, de nada os aprovechará Cristo. Si se circuncidan, acaban de eliminar a Cristo. Romanos 11:6 dice, y si es por gracia, no es por obras, de lo contrario la gracia ya no es gracia. Cristo será inútil para ti. Eso parece tan radical. Eso simplemente parece tan extremo. Creo en Cristo, creo en su muerte, creo en su resurrección, pero también creo que necesito hacer esto. Creo que esto es requerido para que yo sea salvo. Creo que necesito ser bautizado. Creo que necesito recibir la misa. Creo que necesito hacer ciertas obras. Acabas de hacer inútil a Cristo. Debes escoger entre una religión de ley y obras y una religión de gracia y fe. Y no hay un modelo híbrido. Le añades algo a Cristo y lo pierdes. Estás sentando ahí. Bueno, yo sé todo eso. Pero no oigo a la gente diciendo esto. ¿Dónde está predicándose eso? ¿Dónde están aquellos que promueven las obras y están siendo confrontados? Muchos de los judíos, de hecho, estaban descalificados en base a esto. Pablo hace referencia a esto en Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia alcanzaron la justicia, inclusive la justicia que es por la fe, pero Israel, buscando una ley de justicia, no llegó a esa ley. ¿Por qué? Porque no la buscaron por la fe, sino como si fuera por obras. Nunca llegaron ahí. Anularon a Cristo. Y procede a decir que tropezaron. Entonces la falsa doctrina. Esta es en cierta manera la patología de Pablo de la falsa doctrina. Entonces, en primer lugar, si añades alguna obra a la fe, has hecho que Cristo sea inútil. En segundo lugar, eres un deudor a la ley entera. Versículo 3. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida que simplemente esa cirugía simple, una manera de añadir, como una manera de añadir algún mérito necesario para alcanzar la salvación, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Tienes que colocarte bajo la ley. Y Santiago dice en Santiago 2:10, el que guarda de toda la ley y ofender en un punto que es culpable de toda ella. Regreso a Gálatas 3, en donde leímos en el versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque maldito es todo aquel que no permaneciera en todas las obras de la ley para guardarlas.
Obediencia perfecta todo el tiempo, durante tu vida entera. Tú ves la circuncisión o cualquier ritual religioso o cualquier obra como parte de tu salvación y acabas de colocarte debajo de la ley.